Bien, le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que nos están viendo en esta noche y nos estamos viendo porque los estoy viendo algunos aquí por medio de Zoom. Bueno, no todos porque algunos tienen apagados sus cámaras, pero qué bueno saludarles desde aquí, desde la distancia. Es un privilegio para mí compartirles de la palabra del Señor. Em, y quiero darle las gracias a Dios y también por la vida de mi papá, porque sé que Él nos está dando el privilegio y la oportunidad de poder hacer esto, ¿no? Es mi primera vez que estoy compartiendo de la palabra del Señor ya en la iglesia. Me disculpan si en un momento se me olvida algo, me equivoco, me pongo un poco nervioso. eh, Ahí para quejas y comentarios, por favor, escriban al número, el 4110, no voy a dar todo mi número. Pero para mí es una bendición. Quiero empezar ya con el tema de hoy y mi personaje. Y, y es que hay una frase, y voy a leérsela. Voy a decir primero que es una frase, pero oigan esto. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor, perdón, al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Esto es un versículo, hermanos. Se encuentra en Eclesiastés 10.1. ¿Y quién lo escribe? ¿Quién lo dijo? Pues es un tremendo pensamiento del que sería el hombre más sabio de todos los tiempos. Ese fue Salomón. Salomón, el rey más sabio del mundo, el más famoso, el más rico de su época. Y pese a todas estas virtudes que nosotros podemos mencionar en esta noche, él fracasó. Y en este momento, hoy, vamos a ver y vamos a ver las razones por qué es que pasó esto. Y antes que nada, voy a dar algunos pequeños datos de quién era Salomón, porque muchos lo conocemos como el rey más sabio, pero no conocemos realmente a profundidad o tal vez no conocemos muy bien quién es él. Pero recordemos que él es hijo de David, es el tercer rey de Israel, solamente anteriormente estaba Salomón, que es el primer rey, el segundo es David y el tercero es Salomón. Eh, el tercero es Salomón, perdón. Y me parece importante señalar algunos datos, como les dije, de él. Su nombre realmente era Jededías. Esto significa el amado del Señor o, sí, el amado de Jehová o el amado del Señor en hebreo. Así le puso el profeta Natán. Sin embargo, eh, Dios también le dijo que a David que le pusiera Salomón, eh, que su nombre en término hebreo significa paz. Y es que en Primera de Crónicas 22:9 podemos ver que Dios había prometido a David, el cual quería hacerle un templo al Señor, no le permitió, pero le dijo, te voy a dar un hijo, el cual va a hacer esto y en su reino va a haber paz. Entonces le pondrás por nombre Salomón, que quiere decir paz en hebreo. Entonces, me parece curioso y me parece interesante resaltar también que David era hijo de, perdón, Salomón era hijo de David y Betsabé. Eh, Usted dirá, qué tiene resaltante esto? ¿Qué importante? Pues que recordemos que David había cometido pecado delante del Señor y le había quitado a Urías, eh, le había quitado a Betsabé, ¿verdad? Y bueno, encubrió su pecado, lo mandó a matar, fue indirecto, mandó a matar a Urías, o sea, lo dejó ahí
en las primeras líneas donde se ponen los hombres más fuertes de los enemigos y retrocedieron para que lo mataran. Entonces, me parece muy interesante cómo de ahí, de todo, de lo que hizo David, Dios pudo sacar al heredero del trono. Entonces, Dios realmente tiene, bueno, tiene el control sobre el asunto. A él no se le escapa nada. Pero podemos ver que Salomón no solamente, ya como dijimos, esos detalles, sino también es conocido por su fama, por su fama, por su sabiduría, por su riqueza. Y es que en el capítulo 3 vemos que Dios le da sabiduría a Salomón. ¿Y esto cómo es? Bueno, pues quiero que me acompañen a Primera de Reyes capítulo 3, versículos 5 al 15. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 5, perdón, capítulo 3, versículo 5 al 15. Tal vez no lo vayamos a leer todo, pero dice así. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo, delante de ti, en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Voy a detenerme aquí porque el hecho de que Salomón esté reconociendo su juventud, para mí también me parece muy importante. Dice que en el versículo 8 dice, en el versículo 7 dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón reconocía que él no podía. Dice en el versículo 8, y tu siervo está en medio del pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Mejor voy a seguir. Da pues a tu corazón, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, Salomón estaba reconociendo que era joven y que no podía dirigir, no podía gobernar eh, su pueblo, porque era el pueblo del Señor, no era su pueblo, no era su reino, era el reino que Dios le había dado. Y él estaba reconociendo de que él no podía hacer las cosas él solito. Él necesitaba de la sabiduría, él necesitaba de la inteligencia del Señor. Y eso me parece algo importante. Y por eso es que le agradó tanto a Dios, porque él está dependiendo de Dios. Él te dice, no, 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 yo no quiero que, porque fácil hubiera sido pedir riquezas, porque el dinero cura todos los males, muchas veces podríamos decir, o pudiera pedir fama, que le librara de sus enemigos. No, él le pide sabiduría, pero sabiduría de Dios. Y eso me parece muy importante resaltar que Salomón reconocía que él no podía hacer las cosas por él mismo. Así es que vamos a seguir con el versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. O sea, hermanos, por eso es que podemos afirmar que Él es el hombre más sabio que ha existido en la tierra, ¿sí? Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera en que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Vean, tenemos que también señalar que esta es
una condicional. Este es un pacto que Dios hace con Salomón, pero hay una condición. Dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, oigan bien, señalan, estatutos y mis mandamientos, ¿sí? Lo que Dios había puesto por ordenanzas, como anduvo David tu padre, que, viene aquí a la mente de Dios David, porque David es impresionante. Y no voy a meterme ahí, mi mamá me decía que estaba hablando con él, ten cuidado de no ir a David. Y es que a veces es inevitable ir a David porque Dios lo menciona mucho incluso. Pero yo alargaré tus días, dice en el versículo 14 al final. El versículo 15, cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Entonces, Salomón reconoce que es joven y que no puede. Pero es que recordemos que también Salomón realmente es joven. Él aproximadamente está siendo coronado rey a los 20 años, 20 por ahí, aproximado. Más o menos a los 20 años, más o menos como a mi edad, podríamos decir, 20, 22 años. El cual sí era joven. En ese tiempo, pues todavía se consideraba todavía más chavito. Ahorita ya a los 21 ya, uy, ya estás viejo. Pero, pero a los 20 es un crío, dirían los españoles. Y es que es cierto, él era un joven y fue coronado y él se sentía con una responsabilidad, porque recuérdense que ser rey no era cualquier cosa, no era como, me voy a sentar a mi trono y voy a ir que me soplen y que traigan la comida, ya, no. El rey de Israel tenía ciertos derechos y obligaciones, las cuales ellos tenían que cumplir. Recordemos que una de esas obligaciones, el rey tenía que resolver las cuestiones, él tenía que ser como un juez delante de los de Israel. Por eso vamos a ver más adelante de cómo es que él imparte justicia a los habitantes de Israel, pero esa era una de sus funciones de las muchas. Entonces, bueno, me voy porque si no me voy a tardar mucho en esto y no es tampoco el tema. Entonces vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, 28, no sé si me quiere acompañar. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Y ve aquí, dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en la sabiduría, que había en él sabiduría de Dios para juzgar. O sea, ¿sabiduría de quién? Era sabiduría de Dios. Muy bien, vamos también a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23. Ahí dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Vea, excedía, era más sabio y más rico que todos los reyes de la tierra. Entonces, ahí podemos comprobar de que sí, era el rey más rico y más sabio de entre todos los reyes que existían en ese tiempo. Y el más sabio del que, porque dice que no habrá. Entonces, es muy importante. Muy bien. Ahora vemos que aún así, con todo esto, pues el rey más sabio y todo, pero ¿cómo terminó? Eso vamos a ir viéndolo. Vamos a resaltar, el siguiente punto es el pacto que hace Dios con David, su padre, el pacto, el famosísimo pacto davídico, ¿no? Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17. Me dicen, bueno, les voy a dar un poquito de tiempo ahí para que... Ya lo encontraron. Bueno. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17. Y leamos aquí. Espero que ya lo tengan, hermanos. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
Se está hablando Salomón, ¿verdad? El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Vemos que es palabra de Dios a David, por medio del profeta Natán. Él le promete que va a venir un hijo que dice en el versículo, eh, en el versículo 13, en el versículo 13 dice, él edificará casa a mi nombre. O sea que él le iba a hacer el palacio, el templo. Él le iba a hacer templo a Jehová. Y en el versículo 13 también dice, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Está diciendo, está afirmando, está diciendo que él va a asegurar el trono de su reino para siempre. ¿Ok? En el versículo 14 dice, yo le seré a él padre y él será a mi hijo. Aquí podemos resaltar algo. Si él me, si, dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. O sea, si él se porta mal, yo lo voy a castigar. Pero, aquí está en el versículo 15, pero está recordando que él no va a hacer lo que hizo con Saúl, de desechar a Saúl. Porque recordemos que Saúl, por desobediente, Dios lo arrancó del reino y junto con él a su descendencia del reino. Saúl pudo haber sido el David, ¿verdad? Sin embargo, por su desobediencia, él no fue más el rey, sino que lo quitó Dios del reino. Entonces, Dios le está prometiendo a David, le está diciendo, no voy a hacer lo mismo que hice con Saúl, sino que voy a afirmar su reino para siempre. Entonces, y será firme, dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Aquí rápidamente podemos señalar también que en este pacto davídico también podemos ver al Mesías, porque podemos darnos cuenta de que Jesús es hijo de la casa de David, él es descendiente de David. Podemos ver en Mateo capítulo 1, podemos ver toda la genealogía de Jesús y ahí podemos ver a David, Salomón, Roboam y así sucesivamente la descendencia de David. O sea que Dios cumple este pacto porque Jesús es rey para siempre. Entonces, Él es el rey soberano para siempre. Entonces, Dios está cumpliendo su pacto con David. Decir, tu reino, aquí está, mira, es Jesús. Amén. Que la gloria sea para Él. Bueno, vamos con el siguiente punto. Y es que ahorita ya entramos a la desobediencia de Salomón. Salomón, como dijimos, no voy a entrar en detalles de su reino, el más rico, el más sabio. Su gobierno fue, podríamos decir en palabras sencillas, una pasada, porque fue de algo tan sencillo como fue el reinado de David, algo tan complejo. Tenía jefes de distritos, los cuales llegaban y reunían las cosas que necesitaba el rey para su casa, ¿no? Comida, todo, porque recordémonos que ahí tenía muchísimos sirvientes, muchísimos soldados, eh, él estaba en construcción con el templo, en fin, su reino estaba, como él era un hombre sabio y sabía dirigir a su pueblo, él tenía todo bien estructurado, un gobierno estructurado, eh, bastante, bastante bien estructurado, perdón. Pero, a pesar de todo esto, aquí vienen ya las moscas, ¿no? Esas moscas que están arruinando ya el perfume del perfumista. Y es que en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 10, se le hace un señalamiento de parte de Dios
en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, versículos 1 al 10. Y otra vez, como les digo, puedo aquí pasarme toda la noche señalándolo cuán grande era Salomón, su reino, porque recordémonos que eh, David le dejó no un pueblito, le dejó un imperio, hermanos. Le dejó, su reino llegaba desde el río Éufrates hasta del norte, y del sur estaba la frontera con Egipto. Era un imperio, él fue el reino más grande y más rico del Medio Oriente en ese entonces. Era, bueno, Dios le dejó, pero también David le heredó eso a Salomón. Entonces, Salomón era grandísimo, hermanos. Pero veamos aquí qué es lo que le dice Dios a Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, porque recordémonos que se casó con la hija de Faraón, y eso vamos a hablar ahorita. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, perdón, y a las Eteas. En versículo 2 dice: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Aquí está. Ya vemos un error de Salomón. Dice: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Sigamos leyendo. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Bueno, voy a aclarar aquí un paréntesis, que en Cantares, bueno, según estaba leyendo yo de los estudiosos, están ahí que puede que algún escriba, no me recuerdo cómo se llama los que escriben copista, gracias, Juan. Algún copista se habrá equivocado y habrá puesto 700 reinas y 300 concubinas, porque en Cantares se mencionan a 60 reinas y 80 concubinas. Pues ya sean 700 y 300 o 60 u 80 y 80, da igual, hermanos. Es que era una pasada, era una barbaridad. Imagínense que un hombre va a ser con ciento y algo de mujeres. Bueno, ahí lo dejamos al suspenso, pero lo vamos a dejar al suspenso mejor, pero es increíble la cantidad de mujeres que tenía Salomón, hermanos. Y ya vamos a ver que eso estaba mal, pero bueno, sigamos leyendo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Hijo de hermano, como David su padre. Por eso les digo que cuesta muchísimo abstenerse a hablar de David, porque David era un hombre que estaba conforme al corazón de papá, de corazón de Dios, hermanos. David no podía llamarse perfecto porque tuvo algunas fallas, pero Dios estaba contento con David. Dios estaba orgulloso de David. Es como un padre que le enseña, que le dice a otros: mira, mi hijo, mira, qué lindo es, ¿verdad? Qué guapo, qué bien se porta, no tiene nada de fallas. Bueno, pues así Dios trataba a David y lo apreciaba demasiado, porque David hacía todas las cosas que Dios le decía. Y voy a señalar rápidamente estas cosas de David. ¿Por qué? Si usted lee la historia de David, él, él habla, él se comunica con Dios constantemente. Él le dice: ¿salgo a pelear contra los filisteos? Y Dios le decía: sí, sal. ¿Me lo vas a entregar en mis manos? Sí, te los voy a entregar en tus manos. ¿He de yo de matar a ciertas personas? ¿He yo de hacer esto? Y Dios le respondía: no, sí. Es increíble esa relación, esa intimidad que tenía David con Dios, hermanos. Esa espiritualidad que tenía David, que lamentablemente
no tenía Salomón, o no llegó a tener como David, su padre. Perdón. Entonces vamos ahora a leer el versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Vean, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte. Ídolo abominable es como despreciable, ¿no? Despreciable. Ídolo despreciable, podemos decir, de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, de los amonitas. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Recordemos que no se le apareció una vez, no se le apareció una vez, hermanos, porque esa es una vez que Dios se le aparece y hace el pacto con Salomón, sino que se le aparece otra vez después de él haber dedicado el templo. Él le contesta, porque recordemos que cuando él dedica el templo, ora y empieza a pedirle muchas cosas, Salomón, a Dios. Pues Dios se le aparece otra vez y le contesta. O sea que es increíble, después de que Dios te haya aparecido 2 veces, todavía tú te llegues a apartar de él. Pasa, hermanos, pasa. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Recordemos que también esto no solamente aplicaba al rey, esto aplicaba a cualquier israelita. Recordemos que ellos tenían los mandamientos. En el arca en el arca de Dios, del pacto, Dios les dejó 10 mandamientos, los cuales David pecó, ¿se recuerdan? Cuando adulteró y cuando mandó matar, pues Salomón se había inclinado y había adorado a dioses ajenos. Y eso a Dios no le gusta, hermanos. Él es muy celoso de sus hijos. Y bueno, entonces vamos a ir rápidamente. Bueno, podemos resaltar aquí rápidamente de Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 10, que tuvo otras esposas de otros pueblos paganos o mujeres extranjeras, no estaba permitido. Esas mujeres hicieron desviar su corazón hacia sus dioses. Eso también estaba prohibido, adorar a dioses falsos. Entonces, vamos rápidamente a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, capítulos 14 al 20. Y aquí solamente voy a recordar una cosa. No sé cuánto tiempo me queda. Disculpen, es que no traje reloj. 10 minutos. Bueno, eso vamos a leerlo y dice, espero que lo tengan. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Eso Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que ellos iban a querer un rey. Entonces les dice eso. Ciertamente en el versículo 15, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Ahí está diciendo. Solamente entre tus hermanos, ningún extranjero. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16, rápido. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Y qué creen que hizo Salomón? Importaba carros, caballos de Egipto. Muy bien, Salomón. Ahí, con toda tu sabiduría, la estás haciendo. En el versículo 17, no volváis, perdón, en el versículo 16, no volváis nunca por este camino. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hizo Salomón? Hizo alianza con Egipto
casándose con la hija de Faraón. Ya, otra vez, otro punto menos. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué hizo Salomón? Tuvo muchísimas mujeres, ya sean 60 y 80, o sean 700 y 300, casi 1000, no importa. Él tenía muchísimas mujeres y Dios lo había prohibido ya. Y el oro, no amontonará oro ni plata en abundancia. Él tenía muchísimo oro y él, solo por adornos y por aquí tener mucho oro, él comerciaba, ¿no? Con el rey de Tiro, que era, se me olvidó el nombre, ¿manda? El rey Hiram. Hiram, perdón. Hiram. Bueno, no sé si se pronuncia Hiram o Hiram, pero lleva H, por eso es que le decimos Hiram. Pero el rey de Tiro, él hizo negocios con él y entonces ellos traían toneladas de oro. Y pues esto no era lo malo, pero él hizo muchos escudos de oro puro, hermanos. Entonces, y eso adornaba en su palacio. Solamente ahí él amontonaba mucho oro. Y dice, y bueno, ahí lo vamos a dejar porque ya se me está haciendo tarde. Entonces, solo para señalar algunas cosas que se le pueden señalar, en este caso, a la redundancia, a Salomón. Muy bien. Entonces, hermanos, con lo de las mujeres, rápidamente voy a hacer una aplicación. Recordémonos, y eso me lo decía mi mamá, me pareció muy interesante, por eso lo quise poner. Lo de las mujeres, eso lo podemos decir a los hombres en este caso. Ahorita les voy a traer a las mujeres. Pero hombres, tengan cuidado con qué mujer usted o ustedes se piensan casar o piensan tener matrimonio. En ustedes está la decisión, ¿no? Porque vemos que Salomón se juntó con otras de otro reino, con otros dioses, con otros pensamientos que alejaron a Salomón. Y por eso no nos permite el yugo desigual. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién nos vamos a casar, porque las mujeres son de influencia para nuestra vida. Y entonces tengamos cuidado, que sea, no solamente vaya a la iglesia, que no solamente, que pues sí, va a la iglesia los domingos, no. Es una mujer temerosa de Dios, o sea, una mujer ejemplar. Entonces, mujeres también que me están viendo en esta noche, que yo sé que son varias, tengan cuidado y sean sabias, porque ya vieron que tienen mucha influencia sobre un hombre. Recordemos que la primera mujer hace pecar a Adán, y también fue culpa de Adán, pero la hace pecar. Una mujer hace pecar al hombre más fuerte, Dalila y Sansón. Vemos que también muchas mujeres hicieron pecar al hombre más sabio del mundo, y también una mujer hizo pecar al más santo, al que tenía el corazón conforme al Señor, que era David y Betsabé. Entonces podemos resaltar que es muy importante que nosotros seamos sabios, seamos temerosos de Dios, y nuestra pareja, la otra persona, sea temerosa de Dios también. Amén. Así es que, bueno, eso quería dejar en sus corazones, hermanos. Y rápidamente, para terminar, las consecuencias. Las consecuencias te van a alcanzar, te van a llegar, y por eso digo que estoy terminando, porque exactamente son las consecuencias. No creas que te vas a poder salir con la tuya. Tal vez pienses que, Dios no me castigó, no pasó nada. Dios, tengamos cuidado, porque Dios también es celoso y es un Dios justo. Y vamos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 11 al 13. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 11 al 13. Y aquí está la sentencia para Salomón finalmente por su pecado. Y dice, bueno, ya espero que los tengan.
Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén en la cual yo elegí. Le está diciendo, voy a dividir tu reino. Este reino que tú lo mejoraste, que fue el reino más rico. Dice que ya la plata ni tenía valor, hermanos. El oro era común entre Judá. Era un vasto imperio. Ese imperio va a romper. Pero no en tus días, porque David ya habían hecho un pacto con David. No en tus días, por amor a David mi siervo. Vean el legado que le da a David. No solamente le deja toda la tierra, le deja todas las riquezas. Vemos que él mucho material para construir el templo. Le dejó, creo que eran 320 o 500 y algo, no me recuerdo, pero él dejó centenares de toneladas de oro para el templo, porque él decía, esto va a ser lo mejor, el templo tiene que ser lo mejor. El legado que deja los padres a los hijos es muy importante. Por amor a David tu padre, no te lo voy a quitar en tus días, sino que en tu. Se divide finalmente después. Salomón reina 40 años, muere más o menos a los 60. Y en efecto, Roboam hereda el reino y se divide el reino en dos porque hubo mucho descontento con Salomón. Los impuestos eran altísimos porque él tenía que, recuérdense que su reino era grande, su imperio era grande, pues también tenía que dar también así de grande los impuestos. Había mucha gente descontenta, en fin, la gente no quería más estas cosas y le piden a Roboam que no haga eso. Sin embargo, Dios ya había decidido que se dividía el reino y por lo tanto Roboam sigue los consejos de los jóvenes y Israel, las 10 tribus del norte se rebelan y se separan del reino. Roboam quedándose con Judea y con Benjamín, se queda con Judá y con Benjamín, las tribus de Judá y Benjamín, es el reino del sur, y Jeroboam se queda con las tribus del norte. Así es como se termina el imperio más grande que existió en el Medio Oriente en ese entonces. Ahora, ya terminé de señalar todas estas cosas. ¿Qué nos deja estas cosas? Salomón escribió un libro, aparte de los que escribió, que fue Proverbios y Cantar de los Cantares, escribió uno que se llama Eclesiastés, en el cual él no se lamenta, pero se da cuenta de las cosas que hizo. Y él probablemente se arrepintió. Y la reflexión de esto, de todo esto de su vida, vemos muchas reflexiones, pero vamos a señalar unas cuantas. En Eclesiastés 12.1. Vamos a Eclesiastés 12.1. En Eclesiastés 12.1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos con otro, hermanos, porque se me está haciendo tarde. En Eclesiastés 13, perdón, voy a agarrar mi Biblia. Ahorita les digo la cita porque creo que apunté mal la cita ahí. Porque no existe Eclesiastés 13, ahorita me estaba dando cuenta. Aquí está. Eclesiastés 12:13. Y con esto termino, hermanos. Voy a terminar. Leamos qué dice Eclesiastés 12:13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Esto es todo lo que tiene que hacer el hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. En el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, no hay otra cosa que tengamos que hacer más que temer al Señor y no apartarnos de Él. Por más de que venga lo que venga, no nos apartemos de Dios, porque Él tiene una promesa para nosotros. Salomón tenía una promesa. Salomón tenía una promesa y Él la menospreció. Y Dios no lo quitó del reino, no, incluso a su descendencia no la quitó, pero sí no le dio todo lo que Él pudo haber merecido. No terminó como David, siendo honrado y siendo tan mencionado, sino que terminó como un rey el cual empezó bien, pero terminó mal. Se arrepintió, pero tal vez ya era demasiado tarde y Dios ya había tomado su decisión con él. Así es que no menospreciemos lo que Dios tiene para nosotros, porque Él cumple sus promesas. Incluso Salomón fue usado por Dios para cumplir lo que había dicho en 1 Samuel capítulo 8, versículo 10 al 18, donde le dijo, no tengan reyes, por favor, pero si van a tener reyes, le dijo, recuérdense que los va a oprimir, sus hijas van a ir a servir, va a querer mucho impuestos, todas esas cosas, pues incluso Dios lo usó para oprimir a su pueblo, incluso también con todo eso. Entonces, Dios cumple sus promesas, hermano. Dios cumplió su promesa con David, Dios cumplió su promesa con Salomón. Y no puedo extender nada más porque ya no tengo tiempo. Así es que, hermanos, déjenme orar por ustedes, déjenme ponerlos en las manos del Señor, para que ustedes nunca se aparten del amor de Dios, para que ustedes nunca den la espalda al Señor, porque ser fieles es lo mejor que le podemos hacer, porque ¿saben qué? Dios honra a los que le honran, y eso lo podemos encontrar en Samuel. Dios honra a los que rehonran, y Él menosprecia a los que lo menosprecian también. Así es que oremos, vamos, y pidamos hasta las manos del Señor. Padre, gracias Señor por esta noche que nos das. Gracias por tu misericordia, porque sabemos que es grande para con nosotros, para con tus hijos, para con tu pueblo, porque sabemos que somos pueblo, Señor, tu pueblo, nación santa. Hemos sido adoptados para ser tus hijos, Señor. Te damos gracias porque aun en medio de todos nuestros errores, tú tienes tu amor para con nosotros y tú lo demuestras día tras día. Te pedimos, Padre, para que todos los que estamos aquí y los que no han podido estar, pero Señor, te pido por tu iglesia, Señor, para que te sepa adorar, Señor, para que te sepa honrar, para que de nosotros, Señor, tú puedas tener algo como lo que tú le dijiste a David, este que hace todo lo que yo quiera, que tiene un corazón conforme al mío. Señor, que nosotros te agrademos, que te honremos, te conozcamos más, que te amemos con todo nuestro corazón, que te alabemos hasta el día de nuestras vidas, así como lo hizo el rey David, Señor. Tal vez, igual que él, tal vez tengamos una falla, que no somos perfectos, pero Señor, pon en nuestros corazones algo nuevo, Señor. Pon en nosotros un corazón nuevo. Haz de nosotros hombres y mujeres nuevas, Señor, para que podamos caminar conforme a tus caminos, conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a siempre darte lo mejor a ti, Señor, y a temer siempre, siempre a tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro, Señor, por todos mis hermanos, y que tu Espíritu Santo siempre nos llene cada día más, y nosotros podamos cumplir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos.